Vidas de Fuego. Un programa que ilumina el camino hacia la espiritualidad y la pasión por la fe. Acompaña a Fray José Estevas mientras nos guía a través de las vidas inspiradoras de santos y figuras espirituales, descubriendo el fuego que arde en sus corazones. Exploraremos cómo la apasionante vida de diversos personajes de la Biblia ha impactado en la historia de la fe y cómo su ejemplo puede encender nuestra propia llama. No te pierdas Vidas de Fuego en Santa Mónica Radio y TV Digital. Descubre cómo el fuego de la fe puede iluminar tu camino. ¿Cómo están, amigos, amigas de Santa Mónica Radio? Estamos nuevamente con ustedes y en esta oportunidad con su programa Vidas de Fuego. Y para ello ya nos acompaña el padre José Estevas Martínez, agustino Recoleto de la parroquia Santa Mónica. ¿Cómo está, padre? Bienvenido. Jaime, muy bien, estamos muy bien. Queremos presentar hoy un personaje, bueno, propiamente no es santo, vamos a decir. Él es Martin Luther King, es pastor baptista, pero fue un mártir por defender los derechos de los ciudadanos, la igualdad entre todos. No importaba, vamos a decir, sus rasgos, su color de piel, todos somos hijos de Dios. ¿Qué te parece, no? Sí, y vamos a decir, una historia valerosa, buena, con ciertos episodios, duros sobre todo, ¿no? Y hablaremos sobre Martin Luther King. Adelante, ¿no? Jaime, tenemos Bien. Un relatito para él. Pastor baptista, mártir. No es frecuente que un pastor protestante esté entre tantos santos, beatos y venerables católicos. Sin embargo, creo que puede hacerse una excepción al incluir al cristiano ejemplar, Martin Luther King, entre los fieles seguidores de Cristo, cuyo testimonio ayuda a seguir a Cristo, que es lo que intenta este nuevo año cristiano. Muy bien, entonces vamos a ir relatando partecitas de su vida. Adelante, Jaime. Miguel King luego se cambiaría al nombre por Martin Luther. Nació en Atlanta, estado de Georgia, Estados Unidos, el 15 de enero de 1929, el año del histórico crack en la bolsa de los Estados Unidos. Hijo y nieto de pastores de la iglesia baptista, perteneció a la clase media negra con una buena formación cristiana en el seno de la familia en la que los valores de la paz y de la igualdad ocupaban un primer plano. Eran tiempos en los que los de raza negra se veían atacados violentamente. El tristemente famoso Ku Klux Klan hacía estragos entre la sociedad negra. El pequeño Miguel ya preguntaba cuando solo tenía 6 años. Y la pregunta decía esto: mamita, ¿qué les pasa a los niños negros? ¿No son también hijos del Señor? A los 16 años, en 1944, inició la carrera eclesiástica en el Atlanta Morehouse College y luego completó sus estudios desde 1948 en el seminario Chester y en la Universidad de Harvard. Quedó impresionado de la doctrina no violenta de Mahatma Gandhi, asesinado en 1948. Fue para mí un resplandor luminoso que me abrió las puertas de un nuevo mundo. Bien, muy bien, ahí lo tenemos estudiando filosofía, teología, estudió también sociología. Adelante. En junio de 1953, el padre de Martin Luther unía a su hijo en santo matrimonio con Coretta Scott, nacida en Alabama en 1927. Estudiante de música, Martín encontró en ella las cualidades que buscaba en una mujer: carácter, inteligencia, personalidad y belleza. En 1954 es nombrado pastor de Montgomery, Alabama. Al año siguiente nace la hija del matrimonio y en 1956 el Ku Klux Klan pone una bomba en el domicilio de los King. La opresión de los negros es una constante en crecimiento. En el año de 1957, Martin Luther King funda la Conferencia de Líderes Cristianos del Sur y la Marcha por la Libertad.
Viajó a África y a Europa, y en Roma fue recibido en audiencia por Pío XII, un 9 de octubre. A las organizaciones y discursos a favor de la paz, la igualdad y la libertad, Luther King añadió los libros que escribía con el mismo objetivo. En 1958 publicó Los Viajeros de la Libertad y la Fuerza de Amar, y aquel mismo año recibía el primer aviso por su actitud en defensa de los derechos humanos. Mientras firmaba libros, una mujer negra le clavó un puñal en el pecho. 5 años más tarde, siendo presidente John Kennedy, a quien Luther King estaba unido por una buena amistad. King fue detenido en Birmingham, su delito, haber apoyado el movimiento cristiano de Alabama, entre cuyos puntos están estos: meditar a diario sobre la predicación y la vida del buen Jesús, conservar en mi conducta y mis palabras la actitud de amor, pues Dios es amor, rezar a Dios todos los días y pedirle ser su instrumento para que todos los hombres lleguen a ser libres, y su actitud de repulsa de la violencia y de la discriminación racial era molesta a las autoridades de Alabama. Robert Kennedy y luego el presidente John intervinieron a favor de Luther y telefonearon a su esposa Coretta King. Al final, después de 8 días, de Viernes Santo a Viernes de Pascua, pudo salir de la cárcel. Luther King inició una serie de negociaciones en altas esferas políticas a favor de sus ideales de paz e igualdad. Pero los violentos Malcolm, Ku Klux Klan y más tarde los Panteras Negras reaccionaron. No podían permitir que los blancos perdieran su hegemonía exclusivista. En agosto de 1963, King, con unas 25,000 personas, inician su marcha sobre Washington y pronunció su célebre discurso: sueño que un día en que todos los hijos de Dios, blancos y negros, judíos y gentiles, protestantes y católicos, podrán agarrarse de las manos y entomar las viejas palabras del canto espiritual negro: al fin, libres, libres al fin. Dios Todopoderoso, al fin somos libres. Mira que en el año siguiente, en 1964, Kennedy daría la ley de derechos civiles, donde reconocía todos tienen la misma igualdad, todos los mismos derechos al trabajo, todos los derechos al voto, porque todavía no podían votar los negritos o poquitos. Entonces, cómo fue escuchado, ¿no? Tremendamente. Por cierto, también fue, vamos a decir, asesinado Kennedy y se promulgó después con Johnson, ¿no? El siguiente presidente. Pero sobre todo este punto, tengo un sueño. En algún momento trataremos de recordarlo. Adelante. Lamentablemente era solo un sueño por entonces, que ni él ni John Kennedy lograrían ver hecho realidad. 3 meses después caía Kennedy, asesinado en Dallas. Al año siguiente, King se pone al frente del Ejército de la Paz y recibe el Premio Nobel de la Paz. Está sobre el candelero y todos los terroristas lo tienen en su punto de mira. Recorre las principales ciudades de Norteamérica en un esfuerzo supremo por la paz, pero parece que no bastaba su palabra para lograr la paz, la igualdad, la fraternidad. El 5 de abril de 1968, días antes de la Revolución de Mayo de París, un tiro certero cerraba para siempre la boca de un bienaventurado que sobre los montes anunció la paz con su palabra, con su pluma, con su sangre. Los hombres de buena voluntad de todo el mundo lloraron la muerte del líder cristiano y la esperanza de que se hiciera realidad aquel día que Luther King soñara comenzaba a ser realidad. Padre José. Uy, muy interesante, ¿eh? Tenemos, Jaime, hoy presentar a Martin Luther King, mártir por los, vamos a decir, derechos civiles, ¿no? Todos somos iguales ante la ley, etcétera. Y cuando hay leyes que no son justas, ¿qué hacemos? Bueno, pues aquí te presentamos en la primera apartadito desobediencia civil y no violencia. O sea, por un lado, desobedecer las leyes que son injustas y acciones
pero no violentas, para reclamar una verdadera sociedad, ¿no? Hay una carta que escribió desde la cárcel de Birmingham en el 1963. Manifiesta, ahí que está arrestado, que él quiere actuar siempre en acciones no violentas, ¿no? Y respondió a 8 sacerdotes blancos de Alabama que habían escrito 4 días antes una carta titulada Una llamada a la unidad, donde ellos pensaban que para ir en contra de la segregación racial, o sea, cómo no discriminar a los de color o a otros, debía tener en los tribunales, defendían estos sacerdotes, no en la calle. Y respondió Martin Luther King que sin acciones directas y fuertes con las que él lideraba, los derechos civiles no se conseguirían nunca. Y escribió que esperar significa casi siempre nunca, o sea que nunca, ¿no? Afirmaba que la desobediencia civil no estaba solamente justificada frente a una ley injusta, sino también que cada uno tiene la responsabilidad moral de desobedecer leyes injustas. La carta incluía la famosa cita: una injusticia en cualquier parte es una amenaza a la justicia de cualquier lugar. Y repetía: una justicia demorada durante mucho tiempo es una justicia rechazada. Bueno, vamos a leer algún texto de él, de Martin King. Hasta el final de su vida, Martin Luther King se opuso a acciones violentas, ¿no? Como lo hacían otros, Black Power, etcétera, motines. Él dice: estos motines no arreglan nada. Y consideró este medio como ineficaz, más allá de la naturaleza opuesta de los motines a su doctrina de no violencia moral o de fe. Podemos leer el textito, adelante. Sí, hasta el final de su vida, Martin Luther King se opuso a la radicalización y a la violencia. Los motines no arreglan nada y consideró este medio como ineficaz, más allá de la naturaleza. Y él dice ahí un texto que está marginado. Se dice que el poder es la capacidad de cambiar las cosas o la capacidad de conseguir sus objetivos. Entonces, no es poder involucrarse en un acto que no los consigue, sea cual sea el ruido que hagáis y el número de cosas que queméis. Bueno, también respecto de la guerrilla, por ejemplo, de Che Guevara, ¿qué es lo que dice? Utilizar el poder de la no violencia para problemas económicos, etcétera, para resolver el techo, la comida. Remarcó siempre su lucha, la de Jesús, que es la principal. A ver, adelante, ¿qué dice? La opinión pública le dio la espalda. Decían que era un agitador, utilizaba la desobediencia civil, rechazaba los mandatos de la ley. Para Martín, la no violencia no era solo justa, sino indispensable, porque por muy justa que fuese la causa de origen, la violencia significa error y venganza, ley del talión, y defendía más bien una ética, ¿no?, de reciprocidad. Y la última debilidad de la violencia es que una espiral descendente que engendra lo mismo que busca destruir, en lugar de debilitar el mal, lo multiplica, utilizando la violencia. Podéis matar al mentiroso, pero no podréis matar la mentira, ni restablecer la verdad utilizando la violencia. Podréis asesinar al rencoroso, pero no podréis matar el odio. De hecho, la violencia hace crecer el odio, y esto continúa. Devolver el odio por el odio, multiplicado al odio, añadiendo una oscuridad todavía más profunda que una noche sin estrellas. La oscuridad no puede esconder la oscuridad, solo la luz puede hacer esto. El odio no puede esconder el odio, solo el amor puede hacer esto. Qué bonito, ¿no? Solo el amor puede hacer una sociedad más justa. Y afirmaba también que el fin no justifica los medios, o sea, por utilizar cualquier medio injusto y malo para conseguir un fin. No. Al contrario, de Maquiavelo. ¿Qué es lo que dice? Siempre he predicado que la no violencia exige que los medios que utilizamos deben ser tan puros como el fin que perseguimos.
He intentado dejar claro que está mal utilizar medios inmorales para alcanzar un fin justo, pero debo afirmar ahora que también está mal, todavía peor, utilizar medios morales para preservar un fin inmoral. Bueno, vamos a pasar al siguiente puntito que queremos ver su pensamiento. Él defendía la igualdad racial, la libertad y el orgullo, ¿no?, de ser persona. Adelante. Sí, más allá de su lucha por la igualdad racial del discurso, pues... Tengo un sueño, ¿no? Sí, I have a dream. Donde imagina que sus 4 hijos vivirán un día en una nación donde no sean juzgados por el color de su piel, sino por el contenido de su persona y de la victoria política en los votos de la Civil Rights. Y también Martin Luther King señaló que la igualdad racial no devenía solo de las leyes que defienden a la persona, sino sobre todo de la manera en que esa persona se percibe a sí misma. Decía, mientras el espíritu se halle esclavizado, el cuerpo no podrá ser nunca libre. La libertad psicológica, un firme sentido de la autoestima, es el arma más poderosa contra la larga noche de la esclavitud física. Ninguna proclama de emancipación lincolniana o Carta de Derechos Civiles joseniana puede soportar este tipo de libertad. El negro será libre cuando alcance las profundidades de su ser y firme con la pluma y la tinta de su humanidad afirmada su propia declaración de emancipación y con un espíritu tendido hacia la verdadera autoestima. El negro debe rechazar con orgullo las esposas de la autoabnegación y decidirse a sí mismo y decir al mundo: yo soy alguien, yo soy una persona, yo soy un hombre con dignidad y honor y tengo una historia rica y noble. Vamos a ver, Jaime, qué decía sobre el pacifismo y compromiso personal. Martin Luther King subrayó que la no violencia no era solo un método justo, sino también un principio que debía ser aplicado a todos los seres humanos, fuesen de donde fuesen, y comparaba la campaña de no violencia aclamada en los Estados Unidos a la violencia de las guerras de Vietnam, sostenida por una parte de la opinión pública estadounidense. Para King, la no violencia debía llegar al pacifismo, sobre todo en el contexto de Guerra Fría, de la estrategia militar de destrucción mutua asegurada que podría llevar al apocalipsis, ¿no? Y entonces dice la frase bonita: los hombres a lo largo de la historia han hablado de la guerra y de la paz, pero ahora ya no pueden quedarse solo en hablar. No es una elección entre la violencia y la no violencia en este mundo, es una elección entre la no violencia y la no existencia, porque con las bombas podemos ser destruidos todos. Responsabilidad. Luther King invocaba. Para King, la no violencia pues debería llevar al pacifismo, sobre todo en el contexto de la Guerra Fría y de la estrategia militar de destrucción mutua asegurada que podría llevar al apocalipsis. Invocaba la responsabilidad por desarrollar la paz mundial, el triunfo del bien sobre el mal. Rechazo aceptar la noción cínica de que naciones tras naciones deben descender la escalera militarista hacia el infierno de la destrucción termonuclear. Creo que la verdad desarmada, el amor incondicional tendrán el fin la palabra, porque el bien, incluso de momento vencido, es más fuerte que el mal triunfante. ¿Qué te parece? Qué bueno, padre, sobre este comentario, este análisis, lo que viene también interpretando el padre José Estevas en relación a este personaje. Continuamos con Vidas de Fuego. El padre José Estevas Martínez nos está dando a entender sobre esta vida, esta historia de Martin Luther King. Y padre, tenemos su pensamiento, lo estamos desarrollando y vamos a pasar ahora lo que es su vida espiritual frente al confort material. Él, por ejemplo, cuando fue a defender la pobreza, fue a vivir
en las zonas marginales de Chicago, ¿no? Otro compañero también fue con él, el otro no resistió de vivir esa situación, pero él siguió, ¿no? O sea, el confort, la vida material frente a la vida espiritual que él llevaba siempre, ¿no? Entonces Martin Luther King, sin preconizar un retorno hacia la sencillez voluntaria, ni devenir el crítico del desarrollo, como Gandhi, se puso en guardia contra ese estilo americano, en donde su tendencia al consumismo, materialismo, podía desviar al hombre de la causa del bien y de la espiritualidad. ¿Qué nos dice él? A ver. Hoy en día, la gran tentación y la gran tragedia de la vida es que permitimos con frecuencia al exterior de nuestras vidas el absorber al interior de nuestras vidas. La gran tragedia de la vida es que con demasiada frecuencia autorizamos a los medios con los que vivimos a alejarnos del fin para el que vivimos. ¿Cuál es el beneficio para un hombre de llenar el mundo entero de medios, aviones, televisiones, luz eléctrica y perder el fin, el alma? También hubo un profundo cambio de dónde tienen que estar los valores que permite vencer los más grandes males de la civilización. A ver, ¿dónde está lo que hay que mirar realmente? A ver, ¿qué dice? Estoy convencido de que si queremos estar del lado bueno de la revolución mundial, debemos como nación emprender una revolución radical de valores. Debemos comenzar rápido a pasar de una sociedad orientada hacia las cosas a una sociedad orientada hacia la persona. Cuando las máquinas y los ordenadores, los motivos de beneficios y los derechos de propiedad son considerados como más importantes que los individuos, el triplete gigante compuesto por el racismo, el materialismo y el militarismo es imposible de vencer. Y vamos a ver conceptos que tenía muy claro, como la fe, el amor, el poder. Debido a su vocación de pastor, King situó la Biblia en el corazón de su mensaje, considerando que la humanidad había estado desde hacía mucho tiempo en la montaña de la violencia y que debía ir hacia la tierra prometida de justicia y de fraternidad. Para él este objetivo era una misión divina, en tanto que no debía satisfacerse nunca con objetivos inacabados, sino que debía mantener siempre una especie de descontento divino. Esta voluntad divina y este mensaje de amor transmitido en el Evangelio implicaba, según él, una voluntad inquebrantable frente a la adversidad, un espíritu duro y un corazón tierno que enseñó Jesús a sus discípulos. Jesús reconoció la necesidad de confundir a los contrarios. Sabía que sus discípulos deberían enfrentarse a un mundo difícil y hostil, donde habrían de enfrentarse a los políticos recalcitrantes y a la intransigencia de los protectores del antiguo orden, y les dio una fórmula de acción: sed tan astutos como las serpientes y tan inocentes como las palomas. El tema del amor, tan esencial, ¿no? El amor no es entonces para King solamente un fin, un objetivo, sino también el medio para alcanzar la paz y la justicia mundial. De esta forma refuta la idea de amor como algo débil que algunos filósofos como Nietzsche había acuñado. Esta llamada para que una comunidad mundial lleve los problemas de vecindad más allá del ámbito tribal, de la raza, de la clase y de la nación es en realidad una llamada a un amor universal e incondicional de la humanidad entera. Este concepto, con frecuencia incomprendido, malinterpretado, tan pronto eludido por los Nietzsches del mundo como una fuerza débil y cobarde, se ha convertido ahora en una necesidad absoluta para la supervivencia del ser humano. Cuando hablo de amor, yo hablo de una especie de respuesta sentimental y débil. No hablo de una fuerza que solo es un sentimiento sentimental. Yo hablo de una fuerza que todas las grandes religiones del mundo han visto como el principio unificante supremo de la vida. El amor es la llave que abre la puerta que lleva a la realidad última. El tema del poder, ¿no?, del gobierno, etc. Luther King consideraba que el poder en este contexto no era algo malo en sí, en cuanto éste fuera comprendido y utilizado en forma correcta. Es decir, cuando no fuera considerado como el exacto opuesto al amor,
En su opinión, la perversa malinterpretación según la cual el amor es visto como el abandono del poder y el poder como una denegación del amor es la razón, como decía Friedrich Nietzsche, rechazó el amor cristiano y los teólogos cristianos el concepto de Nietzsche de voluntad de poder. ¿Qué nos dice a este respecto? Padre, el poder sin amor es peligroso y abusivo. El amor sin poder es sentimental y anémico. El mejor poder es el amor que implica la petición de justicia, y la mejor justicia es el poder que corrige todo lo que pone obstáculos al amor. En fin, tenemos aquí una serie de elementos bonitos, ciencia y religión, que no se vayan separados, como su fuente de inspiración siempre la paz, el bien, Cristo, ¿no? Seguimos con el programa del Padre José Estevas, Agustino Recoleto, y que de hoy hablando de un personaje en este programa Vidas de Fuego. Padre José. Martin Luther King. Mira, en el 1963 hubo una gran marcha por la libertad, por los derechos civiles, etcétera, en Washington. Ahí se congregaron cientos de miles de personas frente a Abraham Lincoln, un monumento que hay, que él propuso la libertad, etcétera, en todo Estados Unidos. Y bueno, ahí comenzó un discurso que ha sido maravilloso. Yo creo que vamos a dar lectura. Tengo un sueño, de Martin Luther King. ¿Qué te parece? Correcto, Padre. Adelante. Estoy orgulloso de reunirme con ustedes hoy en la que quedará como la mayor manifestación por la libertad en la historia de nuestra nación. Hace 100 años, un gran americano cuya sombra simbólica nos cobija, firmó la proclama de emancipación. Este importante decreto se convirtió en un gran faro de esperanza para millones de esclavos negros que fueron cocinados en las llamas de la injusticia. Llegó como un amanecer de alegría para terminar la larga noche del cautiverio, pero 100 años después debemos enfrentar el hecho trágico de el negro aún no es libre. 100 años después, la vida del negro es todavía minada por los grilletes de la discriminación. 100 años después, el negro vive en una solitaria isla de pobreza en medio de un vasto océano de prosperidad material. 100 años después, el negro todavía languidece en los rincones de la sociedad estadounidense y se encuentra a sí mismo exiliado en su propia tierra. Y así hemos venido aquí hoy para dramatizar una condición extrema. En cierto sentido, llegamos a la capital de nuestra nación para cobrar un cheque, cuando los arquitectos de nuestra república escribieron las magníficas palabras de la Constitución y la Declaración de Independencia, firmaban una promisoria nota de la que todo estadounidense sería heredero. Esa nota era una promesa de que todos los hombres tendrían garantizados los derechos inalienables de vida, libertad y búsqueda de la felicidad. Es obvio hoy que Estados Unidos ha fallado en su promesa en lo que respecta a sus ciudadanos de color. En vez de honrar su obligación sagrada, Estados Unidos dio al negro un cheque sin valor, que fue devuelto con el sello de fondos insuficientes. Pero nos rehusamos a creer que el Banco de la Justicia está quebrado. Nos rehusamos a creer que no hay fondos en los grandes depósitos de oportunidad en esta nación. Por eso hemos venido a cobrar ese cheque, un cheque que nos dará las riquezas de la libertad y la seguridad de la justicia. También hemos venido a este lugar sagrado para recordarle a Estados Unidos la urgencia feroz de la hora. Este no es tiempo para entrar en el lujo de enfrentamiento, para tomar la droga tranquilizadora del gradualismo. Ahora es el tiempo de elevarnos del oscuro y desolado valle de la segregación hacia el iluminado camino de la justicia racial. Ahora es el tiempo de elevar nuestra nación de las arenas movedizas de la injusticia racial hacia la sólida roca de la hermandad. Ahora es tiempo de hacer de la justicia una realidad para todos los hijos de Dios. Sería fatal para la nación pasar por alto la urgencia del momento. Este sofocante verano de legítimo descontento del negro no terminará hasta que venga un otoño revitalizador de libertad e igualdad. En 1963 no es un fin, sino un principio. Aquellos que piensan que el negro solo necesita evacuar su frustración y que ahora permanecerá contento, tendrán un rudo despertar si la nación regresa a su rutina.
No habrá ni descanso ni tranquilidad en Estados Unidos hasta que el negro tenga garantizados sus derechos de ciudadano. Los remolinos de la vuelta continuarán, sacudiendo los cimientos de nuestra nación hasta que emerja el esplendoroso día de la justicia. Pero hay algo que debo decir a mi gente, que aguarda en el cálido umbral que lleva al Palacio de la Justicia. En el proceso de ganar nuestro justo lugar, no debemos ser culpables de hechos erróneos. No saciemos nuestra sed de libertad tomando de la copa de la amargura y el odio. Siempre debemos conducir nuestra lucha en el elevado plano de la dignidad y la disciplina. No debemos permitir que nuestra protesta creativa degenere en violencia física. Una y otra vez debemos elevarnos a las majestuosas alturas de la resistencia a la fuerza física con la fuerza del alma. Esta nueva militancia maravillosa que ha abrazado a la comunidad negra no debe conducir a la desconfianza de los blancos, ya que muchos de nuestros hermanos blancos, como lo demuestra su presencia aquí hoy, se han dado cuenta de que su destino está atado al nuestro. Se han dado cuenta de que su libertad está ligada inextricablemente a nuestra libertad. No podemos caminar solos. Y a medida que caminemos debemos hacernos la promesa de marchar siempre hacia el frente. No podemos volver atrás. Hay quienes preguntan a los que luchan por los derechos civiles, ¿cuándo quedarán satisfechos? Nunca estaremos satisfechos mientras el negro sea víctima de los imaginables horrores de la brutalidad policial. Nunca estaremos satisfechos en tanto nuestros cuerpos, pesados por la fatiga del viaje, no puedan acceder a un alojamiento en los moteles de las carreteras y los hoteles de las ciudades. No estaremos satisfechos mientras la movilidad básica del negro sea de un hueco pequeño a uno más grande. Nunca estaremos satisfechos mientras a nuestros hijos les sea arrancado su ser y robado su dignidad con carteles que rezan solamente para blancos. No podemos estar satisfechos y no estaremos satisfechos en tanto un negro de Mississippi no pueda votar y un negro en Nueva York crea que no tiene nada por qué votar. No, estamos satisfechos y no estaremos satisfechos hasta que la justicia nos caiga como una catarata y el bien como un torrente. No olvido que muchos de ustedes están aquí tras pasar por grandes pruebas y tribulaciones. Algunos de ustedes acaban de salir de celdas angostas. Algunos de ustedes llegaron desde zonas donde su búsqueda de libertad los ha dejado golpeados por las tormentas de la persecución y sacudidos por los vientos de la brutalidad policial. Ustedes son los veteranos del sufrimiento creativo. Continúen su trabajo con la fe de que el sufrimiento sin recompensa asegura la redención. Vuelva a Mississippi, vuelvan a La Habana, Alabama, regresen de Georgia, de Louisiana o a las zonas pobres y guetos de las ciudades norteñas, con la sabiduría de que de alguna forma esta situación puede ser y será cambiada. No nos deleitemos en el valle de la desesperación. Les digo a ustedes hoy, mis amigos, que pese a todas las dificultades y frustraciones del momento, yo todavía tengo un sueño. Es un sueño arraigado profundamente en el sueño americano. Yo tengo un sueño de que un día esta nación se elevará y vivirá el verdadero significado de su credo. Creemos que estas verdades son evidentes, que todos los hombres son creados iguales. Yo tengo el sueño de que un día en las coloradas colinas de Georgia, los hijos de los esclavos y los hijos de los expropietarios de esclavos serán capaces de sentarse juntos en la mesa de la hermandad. Yo tengo el sueño de que un día incluso el estado de Mississippi, en estado desierto sofocado por el calor de la injusticia y la opresión, será transformado en un oasis de libertad y justicia. Yo tengo el sueño de que mis 4 hijos pequeños vivirán un día en una nación donde no serán juzgados por el color de su piel, sino por el contenido de su carácter. Yo tengo un sueño hoy. Yo tengo el sueño de que un día allá en la Alabama, en sus racistas despiadados, con un gobernador cuyos labios gotean con las palabras de la interposición y la anulación, un día allí mismo en Alabama, pequeños niños negros y pequeñas niñas negras serán capaces de unir sus manos con pequeños niños blancos y niñas blancas como hermanos y hermanas. Yo tengo un sueño hoy. Yo tengo el sueño de que un día cada valle será exaltado, cada colina y montaña será bajada, los sitios escarpados serán aplanados y los sitios sinuosos serán enderezados, y que la gloria del Señor será revelada y toda la carne la verá el unísono. Lo que
Esta es nuestra esperanza, esta es la fe con la que regresaré al sur. Con esta fe seremos capaces de esculpir en la montaña de la desesperación una piedra de esperanza. Con esta fe seremos capaces de transformar las discordancias de nuestra nación en una hermosa sinfonía de hermandad. Con esta fe seremos capaces de trabajar juntos, de rezar juntos, de luchar juntos, de ir a prisión juntos, de luchar por nuestra libertad juntos, con la certeza de que un día seremos libres. Este será el día en que todos los niños de Dios serán capaces de cantar con un nuevo significado. Mi país, dulce tierra de libertad, sobre ti canto. Tierra donde mis padres murieron, tierra del orgullo del peregrino desde cada ladera. Dejen resonar la libertad, y si Estados Unidos va a convertirse en una gran nación, esto debe convertirse en la realidad. Entonces dejen resonar la libertad desde las prodigiosas cumbres de Nueva Hampshire. Dejen resonar la libertad desde las grandes montañas de Nueva York. Dejen resonar la libertad desde las Pensilvania. Dejen resonar la libertad desde los picos nevados de Colorado. Dejen resonar la libertad desde los curvados picos de California. Dejen resonar la libertad desde las montañas de piedra de Georgia. Dejen resonar la libertad de la montaña. Y seguimos. Dejen resonar la libertad desde cada colina y cada montaña de Mississippi. Desde cada ladera dejen resonar la libertad. Y cuando esto ocurra, cuando dejemos resonar la libertad, cuando la dejemos resonar desde cada pueblo, cada caserío, desde cada estado y cada ciudad, seremos capaces de apresurar la llegada de ese día en que todos los hijos de Dios, hombres negros y hombres blancos, judíos y cristianos, protestantes y católicos, serán capaces de unir sus manos y cantar las palabras de un viejo espiritual negro. Por fin somos libres, por fin somos libres. Gracias a Dios Todopoderoso, por fin somos libres. Y las frases últimas, ¿no? Sí, No habrá ni descanso ni tranquilidad en Estados Unidos hasta que el negro tenga garantizados sus derechos de ciudadano. Los remolinos de la revuelta continuarán sacudiendo los cimientos de nuestra nación hasta que emerja el esplendoroso día de la justicia. Sueño que mis 4 hijos pequeños vivirán un día en una nación donde no serán juzgados por el color de su piel, sino por el contenido de su carácter. Martin Luther King. Padre, una historia maravillosa, pero de fuerza y todo insistiendo en la justicia y la igualdad, ¿no? Muy bien. Bien, Padre José, así llegamos al final de nuestro programa. Eso. Vidas de Fuego. Un programa que ilumina el camino hacia la espiritualidad y la pasión por la fe. Acompaña a Fray José Estevas mientras nos guía a través de las vidas inspiradoras de santos y figuras espirituales, descubriendo el fuego que arde en sus corazones. Exploraremos cómo la apasionante vida de diversos personajes de la Biblia ha impactado en la historia de la fe y cómo su ejemplo puede encender nuestra propia llama. No te pierdas Vidas de Fuego en Santa Mónica Radio y TV Digital. Descubre cómo el fuego de la fe puede iluminar tu camino.